La semana pasada terminamos nuestra serie sobre Primera Tesalonicenses, no sé si se dieron cuenta, pero ahí termina Primera Tesalonicenses y todavía no nos vamos a saltar a Segunda Tesalonicenses, sino que vamos a hacer algo que a través de los años se ha convertido en una de mis tradiciones favoritas en Iglesia Reforma, que es que el mes de noviembre, durante los últimos años, nos hemos enfocado en cómo el Evangelio nos llama a servir como iglesia y a nivel individual a los más vulnerables entre nosotros. Y como este llamado no es porque pensemos que al hacer algún tipo de obra humanitaria, que esto nos puede hacer sentirnos mejor acerca de nosotros mismos o que de alguna manera podamos presentarnos como mejores personas ante Dios, como si nuestras acciones fueran suficientes para ganar su favor. Tampoco estamos diciendo que las necesidades físicas de nuestros vecinos o nuestro prójimo sean sus únicas necesidades o su mayor necesidad. Pero lo que sí estamos diciendo es que una vez que estás en Cristo, estás llamado a amar al Señor tu Dios y a tu prójimo, especialmente al prójimo que pasa muchas veces desapercibido, cuyas necesidades tal vez no son tan visibles para ti, pero Dios sí las ve. Y como sus embajadores que han sido transformados por el Evangelio, nosotros estamos llamados a verlos también y a servirles, a predicar el Evangelio y demostrar el poder del Evangelio en nuestras vidas a través de nuestro servicio a los demás. Por lo que Jesús hizo por nosotros, debemos vivir vidas radicalmente diferentes a lo que espera este mundo. El Evangelio motiva e impulsa nuestra generosidad, nuestro servicio y nuestro cuidado de los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo primero por nosotros. Cuando éramos vulnerables, Dios entró en nuestro mundo y nos ayudó. Atendió a nuestra mayor necesidad, el ser reconciliado con Él, perdonado, lavado, restaurado. Entonces, ¿cómo no vamos a dar la vuelta ahora y ser conscientes y hacer algo con respecto a las necesidades de los más vulnerables que nos rodean? Y bueno, de eso se trata esta serie. Y como uno de sus pastores, mi esperanza es que el Señor use las próximas 4 semanas para abrir sus ojos a las necesidades de quienes los rodean, así como también, como veremos hoy, las necesidades de algunos que están muy lejos de nosotros. Y que el Señor en ti, por medio de su Espíritu, crea un impulso para hacer algo con tu vida que cuente por la eternidad. Así que durante las próximas 4 semanas veremos 4 grupos diferentes de personas con necesidades particulares que creo que esta iglesia tiene el poder, los recursos y las personas para suplir y marcar una verdadera diferencia para la gloria de Dios. Y hoy comenzamos con un grupo de personas que en realidad están algo distantes de nosotros, los pueblos no alcanzados. Perdón, solo vamos a mover esto porque yo tengo frío, mucha. Ahora bien, ¿qué quiero decir con pueblos no alcanzados? ¿Quiénes son los pueblos no alcanzados? Bueno, quiero compartir algunas definiciones con ustedes antes de entrarle al texto para que todos estemos en la misma página. En pocas palabras, cuando hablamos de pueblos no alcanzados, estamos hablando de personas que aún no han sido alcanzadas con el Evangelio. No saben qué es el Evangelio porque nunca lo han escuchado. Y hay varias definiciones, pero los cristianos universalmente coinciden en que cuando hablamos de los no alcanzados, estamos hablando de grupos de personas donde están presentes 2 realidades. La primera realidad es que no hay acceso al Evangelio. Los pueblos no alcanzados no conocen el nombre de Jesús ni la verdad sobre quién es Él y lo que ha hecho. Estamos hablando de personas que nunca han oído hablar de Jesús o tal vez han escuchado mencionar su nombre en algún lugar como en un libro de historia o otros textos religiosos, pero no tienen idea de quién es realmente ni qué hizo.
no hay acceso al Evangelio, a esa verdad. Y la segunda realidad es que no hay presencia del Evangelio. Los pueblos no alcanzados no tienen una presencia estable del Evangelio a su alrededor. O sea, iglesias, ministerios, organizaciones cristianas. La mayoría de las personas que no han sido alcanzadas lo están en parte porque no hay iglesias en su área, en su región. O las iglesias que existen tienen que vivir a escondidas debido a la persecución y no tienen los recursos ni la capacidad para crecer por sí mismas. La mayoría, si no todas, necesitan ayuda externa solo para sobrevivir. Esta es una situación muy ajena a lo que nosotros vivimos hoy. Entonces no tienen acceso al Evangelio, o por lo menos muy poco. Y no hay presencia del Evangelio a su alrededor, o al menos muy poca. Ahora quizás estás pensando, bueno, al parecer tengo algunas personas no alcanzadas en mi oficina o mi lugar de trabajo, porque varios de mis compañeros de trabajo no conocen a Jesús o no saben realmente quién es Jesús. Pues está bien, pero no es de eso, o sea, no estamos hablando de eso aquí. No estamos hablando de personas que simplemente están perdidas, personas que no son creyentes. Hay personas perdidas en todo el mundo y aquí en Guatemala, en tu colegio o en tu universidad, en tu trabajo, en tu condominio, pero no estamos hablando de eso. A eso no nos referimos cuando hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Y me encanta la explicación que da David Platt. Él dice, ¿sabes cómo sabemos que las personas de tu trabajo, de tu colegio o de tu vecindario no son personas no alcanzadas? Porque están en tu trabajo o en tu colegio o en tu vecindario. Tú estás ahí. Ellos tienen acceso al Evangelio a través de ti. Hay una diferencia entre personas que simplemente no son cristianas y personas que aún no han sido alcanzadas con las buenas nuevas de Cristo. Las personas perdidas que nos rodean aquí en Guatemala nos tienen a nosotros. Estamos aquí para compartir el Evangelio con ellas. Nosotros somos su acceso al Evangelio. Nuestras iglesias están alrededor con suficientes recursos para crecer y hacer ministerio. Pero los no alcanzados no tienen a nadie. No tienen acceso al Evangelio ni una presencia de Evangelio cerca de ellos. O al menos muy poco. Voy a enseñar un mapa en un momento, pero pensemos en pueblos en el norte de África, en el centro de Asia, el sudeste asiático. Ahora bien, es importante definir también la otra palabra, cuando hablamos de pueblos no alcanzados, de hablar también de pueblos. ¿A qué nos referimos con pueblos o grupos de personas no alcanzadas? Porque a veces hay cierta confusión en torno a esto en la iglesia. Pero la mayoría de cristianos están de acuerdo en cuando la Biblia habla de grupos o pueblos o incluso naciones, no se refiere a las 200 y pico naciones geopolíticas que existen hoy en día. Después de todo, no todos existían cuando se escribió la Biblia, sino que se refiere a grupos étnicos de personas que comparten un idioma y características culturales comunes. En Mateo 28, Jesús da a sus discípulos la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones. Y la palabra aquí para naciones es en realidad etne, que se refiere a etnias, grupos etnolingüísticos. Y la Biblia nos da esta imagen en Romanos 10 o el Salmo 67 de un Dios que un día será conocido y adorado por todos los pueblos del mundo. Toda la historia del mundo se dirige hacia el día en que, como dice Apocalipsis 7, toda tribu, nación y lengua adorará al Señor. Entonces, entendamos que cuando estamos hablando de naciones, pueblos, grupos de personas, todo se refiere a lo mismo. Y que un día personas de todos los idiomas y todas las culturas, por pequeñas o grandes que sean, conocerán y adorarán el nombre de Jesús. Ahora, en años pasados no hemos incluido, solo tenemos 4 semanas, ¿verdad?, en esta serie. Y en años pasados no hemos incluido a los no alcanzados. Muchos no pensamos en los no alcanzados como personas vulnerables. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos incluyendo a los no alcanzados este año en nuestra serie
sobre los pueblos vulnerables. Pues hay un problema y quisiera dirigir tu atención hoy a este problema con los no alcanzados. Y el problema no es solo que existan, sino que todavía hoy hay más de 3,000 millones de personas en el mundo que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Aproximadamente el 30 al 40% del mundo no sabe nada acerca de Jesús, y a menos que algo cambie, este número solo va a crecer. Porque hablando en general, la iglesia no está haciendo lo suficiente para alcanzarlos con el Evangelio. Ahora sí quiero mostrarles este mapa. No sé si va a salir ahí. Este mapa no es perfecto. Las cosas siempre están cambiando. Pero en general representa al mundo en 3 diferentes colores. El gris, no le pongan atención al gris. O nadie vive ahí o no hay suficiente información. Pero miremos estos 3 diferentes colores. El verde representa las zonas del mundo que han sido alcanzadas por el Evangelio. Obviamente, esto no significa que todas las personas en esas áreas verdes sean cristianas. Pero son lugares donde el Evangelio ha llegado, donde viven cristianos, donde se han plantado iglesias, donde el Evangelio puede propagarse. La gente tiene acceso al Evangelio en estas zonas verdes. Ahora, las zonas amarillas representan lugares del mundo a los que el Evangelio llegó y estuvo presente por mucho tiempo, pero ahora está en declive. Tal vez antes habían muchos cristianos, pero la influencia de la iglesia se ha debilitado y cada vez hay menos cristianos. Así vemos partes de Europa, antes eran cristianos, tal vez más ateos, o se irían a otras religiones. Pero el amarillo también representa los lugares que van en la dirección opuesta. Tal vez no habían muchos cristianos antes, pero el Evangelio se ha llevado más recientemente a través de esfuerzos misioneros y las cosas están creciendo. Sin embargo, en estas zonas amarillas típicamente encontramos cristianos con relativamente poco acceso al Evangelio a su alrededor. Pero por último, están estas zonas rojas. Las zonas rojas es donde viven la mayoría de las personas no alcanzadas. Más de 3,000 millones de personas. En la práctica, eso significa que si vives en una de estas zonas rojas, lo más probable es que nazcas, vivas y mueras sin jamás escuchar hablar del Evangelio. Personas como tú y yo, excepto que nunca han oído hablar de Jesús. Romanos 10 nos dice que así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Estas personas nunca recibirán la fe porque nunca escucharán el Evangelio a través de otra persona, porque muy pocos cristianos, incluidos nosotros, están haciendo algo para ir o enviar a alguien a ellos. Ya lo hemos mencionado antes, pero durante la conferencia de Lausana sobre la evangelización mundial en 1974, hace exactamente 50 años, un hombre llamado Ralph Winters presentó la necesidad de poner nuestra mira en los no alcanzados. Y ese momento marcó un cambio radical, o sea, organizaciones nuevas surgieron, las organizaciones viejas cambiaron todo lo que estaban haciendo para ahora alcanzar a los no alcanzados. Y sin embargo, 50 años después, debido al aumento de la población mundial, hay más personas no alcanzadas en el mundo hoy que cuando todo eso comenzó. Hoy la necesidad de llevar el Evangelio a las personas que no lo han escuchado es mayor que nunca antes. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a un punto donde todavía el 30 al 40% del mundo ni sabe quién es Jesús y no lo va a escuchar? Pues creo que la respuesta es compleja y al mismo tiempo muy simple. Es compleja porque los lugares en este mapa no son lugares fáciles de alcanzar. Hay muchos desafíos, muchas barreras para hacer ministerio ahí. La otra semana vamos a hablar de la iglesia perseguida y aprender más sobre eso. Pero aún así, varios estudios han revelado que la mayoría de los cristianos no saben nada acerca de los no alcanzados en el mundo. Y aquellos que sí lo saben, en realidad no piensan ni hacen nada por ellos.
En nuestras iglesias no hablamos acerca de ellos. Solo un pequeño porcentaje de los cristianos consideran ir a ellos. No oramos por ellos y no damos nuestros recursos para alcanzarlos. Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí también tu corazón. Y todos los datos que tenemos sobre la iglesia occidental, la iglesia en esas áreas verdes, nos indica que gastan su dinero, que todo va hacia nosotros mismos. La mayoría de los cristianos dan un pequeño porcentaje de su tesoro a las iglesias o a ministerios. Y la mayor parte de lo que gastamos en hacer que la iglesia es en que la iglesia sea más cómoda para nosotros. Pero de ese pequeño porcentaje que los cristianos dan a sus iglesias, hay un porcentaje aún más pequeño que las iglesias dan a lo que usualmente llamamos misiones, ¿verdad? Pero ¿sabías que en términos generales, de la cantidad que las iglesias donan a las misiones, aproximadamente el 98 al 99% de ese dinero se destina a las áreas verdes en ese mapa? Y aquí es donde creo que la respuesta de por qué estamos en esta situación es simple. Estamos en una situación difícil en la que 3,000 millones de personas en el mundo aún no han sido alcanzadas. ¿Por qué? Porque no nos importa. Simplemente no nos importa alcanzarlos. La manera en que usamos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo indica que nos preocupamos más por nuestras necesidades que por las necesidades de los no alcanzados. Y quiero ser claro, nosotros vivimos en un país que aún tiene muchas necesidades. Tenemos 3 semanas más y vamos a resaltar algunas de esas necesidades en esta serie. Y realizar ministerio en las áreas verdes del mapa no está mal, hay mucho que hacer. Pero ¿no dirías que el hecho de que el 99% de nuestras ofrendas a las misiones se destinen a nuestra misma zona, a esas áreas verdes, eso indica que hay un problema? Números como esos no son aleatorios. O sea, yo podría darle a un niño 100 quetzales en monedas y no lo recomendaría, pero podría hacerlo. Y poner una cubeta roja y una cubeta verde frente a él y decirle que las ponga así al azar, todas las monedas, que las distribuya. Y ese niño las repartiría mejor que solo poner 99 en uno y una en otra. En cuanto a nuestras finanzas, hay una cultura y un sistema en nuestras iglesias, ya sea que lo reconozcas o no, que existe para satisfacer nuestras propias necesidades. Y nuevamente, aquí es donde creo que la respuesta es bastante simple. He examinado este tema durante muchos años y no puedo pensar en una mejor razón para todo esto, más que muchos de nosotros ni estamos conscientes de los no alcanzados, y los que sí, pues simplemente no nos importa. No estamos haciendo nada al respecto. Y puedo decirte cómo se expresa esta falta de preocupación usualmente. Si me has estado escuchando hoy predicar sobre la Gran Comisión, las naciones, y has pensado, esta es una prédica sobre las misiones. Lo siento, pero eres parte del problema. Y yo he sido parte del problema también. Y te voy a explicar cómo. Yo crecí yendo a la iglesia Centro Bíblico El Camino, ahí por la USAC, toda mi vida. Y es una iglesia increíblemente enfocada en las misiones, en alcanzar a las naciones. Y esa iglesia ha enviado muchos misioneros en sus 50 años. Y recuerdo que cuando era más pequeño, más joven, y que los misioneros venían de visita, muchas veces vestidos con así el disfraz del país de donde estaban sirviendo, ¿verdad? Y escuchaba sus historias y pensaba, ok, nice, o sea, bien por ti, así como que no sé si aquí tengo 20 pesos, gracias, y que Dios esté contigo, pero esto no es como para mí, o sea, yo no voy a ir a Albania, ¿verdad? O sea, eso es como para un super cristiano o un cristiano que está como que obsesionado con eso de misiones, pero no es para mí. Realmente no me importaba. Y ahora he notado que cuando hablamos de misiones, muchos cristianos parecen simplemente como que apagar su cerebro. Como decir, no, claro, ningún cristiano está en contra de las misiones, todos creemos que esto es importante.
pero realmente como que a nivel personal, que tenga que ver con mi propio involucramiento en esto, a nivel diario, en mi vida, en mi discipulado, no. Hermanos y hermanas, este no es un sermón sobre las misiones. El problema de los no alcanzados no es un problema de misiones, es un problema de discipulado. David Platt lo dice de esta manera: hay 3.000 millones de personas en el mundo que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio, no porque no tengamos suficientes misioneros. Hay 3.000 millones de personas en el mundo que no han sido alcanzadas por el Evangelio hoy en día porque no tenemos suficientes cristianos que realmente sigan a Jesús. Lo que necesitan las personas no alcanzadas no son cientos o miles de misioneros más que trabajen para llevarles el Evangelio. Las personas no alcanzadas necesitan cientos de miles, millones y millones de cristianos que trabajen para llevarles el Evangelio. ¿Ves la diferencia? Más misioneros no es la solución, porque no importa cuántos misioneros enviemos, si nosotros los cristianos no estamos comprometidos con la oración, con una generosidad intencional y una devoción a la misión de Dios. Necesitamos que cada cristiano viva en misión para alcanzar a las naciones. Todos nosotros, no solo los misioneros, estamos en esta tierra para ver que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Y este es el punto central que quiero que recuerden hoy. Cada cristiano, incluidos ustedes, incluyéndome a mí, está llamado a llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto realmente? ¿Acaso los estoy llamando a empacar maletas y nos vemos mañana en la aurora así tempranito? No necesariamente. Pero para entender cómo luce esto en la realidad, todo lo que tienes que hacer es abrir el Nuevo Testamento y ver la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, comenzando con las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Mateo 28, 18 al 20 dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podríamos decir mucho acerca de estos versículos, pero quiero centrarme en que la comisión de Jesús a sus discípulos tiene un objetivo claro. No les está ordenando a que hagan discípulos donde quiera que vayan. El mandato no es hacer tantos discípulos como sea posible. La mayor cantidad de discípulos, ese no es el objetivo. El mandato es específicamente que hagan discípulos de todas las naciones. Solo con eso debería hacer que te preguntes: ¿qué estoy haciendo en mi discipulado, tanto como discípulo, como hacedor de discípulos, que contribuya a que las naciones sean alcanzadas con el Evangelio? Y recuerda, las naciones aquí no son naciones geopolíticas, sino grupos étnicos: los Afar de Egipto, los Amazigh de Marruecos, los Haji de Indonesia. Existe cierto debate sobre cuántos grupos de personas hay en el mundo. Algunos dicen 11,000, otros 16,000, otros incluso más. Pero esto es lo que Jesús tiene en mente cuando da la gran comisión. Esas palabras se repiten en Marcos 16 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. También en Lucas 24, versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que esta es la misión que los apóstoles tienen en mente, ¿verdad? No vamos a quedarnos aquí en Jerusalén y predicar solo a los judíos. Este evangelio no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Y en ese momento prácticamente todo el mundo estaba sin alcanzar, sin evangelio. Entonces, ¿cómo un grupo de personas sin mucha educación ni experiencia en viajar y realmente no tan impresionantes en lo absoluto,
¿Cómo ellos van a llevar a cabo esta misión global? Bueno, Lucas, que también es el autor de Hechos, retoma esta idea más adelante en Hechos 1:8. Jesús dice, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora descubrimos el cómo, ¿verdad? Los discípulos de Jesús tendrán su espíritu y por su espíritu podrán testificar acerca de Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Y así comienza el libro de los Hechos y el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, que en realidad eran muchas iglesias en diferentes ciudades, todas surgiendo en lugares no alcanzados. Durante los primeros 7 capítulos de los Hechos, el evangelio se difunde en Jerusalén. Luego, Esteban es apedreado, la persecución se intensifica, lo que luego conduce a una dispersión de los discípulos. ¿A dónde? Judea y Samaria. Vean Hechos 8, la historia continúa. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. O sea, el evangelio comienza a extenderse a nuevas áreas, a nuevas regiones. Pero ¿quiénes son los que están predicando el evangelio? ¿Son los apóstoles o los misioneros? No. O sea, son cristianos comunes y corrientes. Literalmente están así corriendo por sus vidas y a la vez predicándole el evangelio al que tengan a la par. Es increíble. Pero en este punto, todavía básicamente son judíos los que están compartiendo el evangelio con otros judíos. Y estos judíos cristianos están llegando a nuevas ciudades y regiones, pero todavía solo hablan con su mismo grupo étnico. Pero miremos cómo continúa la historia. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ok, pero sigamos leyendo. ¿Qué pasa después? Versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ok, ahora la cosa se está poniendo alegre. Los cristianos están compartiendo ahora el evangelio con otros grupos de personas, con los griegos. El evangelio está cruzando culturas y resulta que las buenas noticias acerca de Jesús también son buenas para ellos. Todo esto está sucediendo porque los cristianos están predicando a Jesús donde quiera que van. Pero ¿qué sucede después? Sigamos leyendo Hechos 13. Nos saltamos ahora al capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Así que en Hechos 13 encontramos un momento importante. Dios llama o aparta específicamente a 2 hombres y a un ayudante para llevar el evangelio a un nuevo lugar. Y quizás aquí es donde nos inventamos la idea de que algunas personas son misioneros y a ellos les toca predicar el evangelio y el resto nosotros somos cristianos normales. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Sé que estoy moviendo rápidamente a través de estos capítulos, pero la narrativa aquí nos muestra que toda la iglesia ha estado involucrada en la misión de Dios de hacer discípulos de todas las naciones.
ya sea que estén predicando a su vecino, adorando, ayunando, enviando obreros específicos, de cualquier manera es la tarea de toda la iglesia hacer discípulos. Pablo y Bernabé no estaban actuando por su propia cuenta, tenían una iglesia detrás de ellos. Y eso es lo que vemos, dejan Antioquía, van a Chipre, proclaman el evangelio, hacen discípulos, plantan una iglesia ahí, luego se mueven al siguiente lugar, Antioquía, de Pisidia, luego a Iconio, luego a Listra, luego a Derbe, o sea, son un montón de diferentes y nuevas ciudades, y en cada ciudad van plantando iglesias y haciendo discípulos. Y a donde quiera que vayan, están alcanzando nuevos lugares y nuevos grupos de personas, y los reúnen a esos discípulos en una iglesia. Ahora, en Hechos 14, regresan a Antioquía para animar a la iglesia ahí, y después del concilio de Jerusalén en el capítulo 15, en Hechos 16, se embarcan en un nuevo viaje misionero. Y había algún conflicto, como siempre lo hay, entonces se dividen en dos diferentes equipos y cubren más territorio. Pero Pablo se va con Silas y eventualmente Timoteo se une a ellos, y esta vez ya hay iglesias. Hay puestos fronterizos para el evangelio en estas ciudades y pueden visitar algunos de esos lugares a los que habían estado antes. Lugares que antes fueron rojos en el mapa, ahora son amarillos. El acceso al evangelio, la presencia del evangelio está creciendo. Y mira lo que sucede en Hechos 16. Pablo comienza a ir en una dirección, pero el Espíritu de Dios lo detiene. Entonces comienza a ir en otra dirección y el Espíritu lo detiene. Y entonces Pablo tiene una visión. Leamos Hechos 16, 9. Dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. O sea, Pablo tiene esta visión, y su conclusión es que Dios lo estaba llamando a ir a otros lugares donde el evangelio aún no había sido llevado. Los estaba llamando a alcanzar a los no alcanzados. Así que fueron a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. Ahora, ¿les suenan familiares esos nombres? ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento. O sea, el resto del Nuevo Testamento se compone de cartas a las iglesias que ellos plantaron en estas ciudades. No tendríamos el mismo Nuevo Testamento que leemos hoy si el evangelio no hubiera cruzado a nuevos lugares, a nuevas culturas, a nuevos grupos de personas. Pero finalmente Pablo regresa a la iglesia en Jerusalén y Antioquía, lo que prepara el escenario para un tercer viaje, saliendo nuevamente de Antioquía. Pero en este tercer viaje, Pablo no va a ningún lugar nuevo. Solo visita las mismas iglesias, anima a las mismas personas hasta que llega a Corinto. Y en Corinto escribe una carta. ¿A quién? ¿Alguien sabe? Estamos mal, muchachos. Tenemos que entrar al Instituto Reforma para que nos enseñen la Biblia. No a los corintios, sino a los romanos. Él escribe Romanos desde ahí. Ahora Pablo no fue el primer cristiano que llegó a Roma. No, otros cristianos habían llegado ahí antes que él, porque toda la iglesia estaba compartiendo el evangelio. Pero Pablo sabía que en Roma había una iglesia con gran necesidad. Necesitaban ayuda, necesitaban apoyo, necesitaban recursos, y él escribía esta carta para decirles: estoy en camino, estoy recogiendo una ofrenda de nuestros hermanos y hermanas en Jerusalén, y les voy a traer refuerzos. Pero dice algo aún más increíble que eso. Saltémonos ahora a Romanos 15, versículo 19. Pablo dice lo siguiente: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Y los que no han oído
entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. ¿Entienden lo que está pasando aquí? O sea, resumamos. Pablo está en Corinto y se dirige a Jerusalén, pero le escribe a los cristianos en Roma y dice, después de ir a Jerusalén, voy a recoger una ofrenda por ustedes y voy a ir a visitarlos en Roma. Pero mi objetivo no es quedarme en Roma, sino que voy a ayudarles para que ustedes me ayuden a mí, para que pueda ir hasta España. El evangelio en Pablo no deja de avanzar. Y toda la ayuda que se da entre las iglesias no es para que podamos estar cómodos, sino para que el evangelio pueda seguir avanzando. En este caso, hasta España. Ahora, ¿por qué España? Porque no hay evangelio en España, no hay cristianos en España, no hay iglesias. Y Pablo sabe que el mandato de Jesús es seguir llevando el evangelio a lugares que no lo tienen, seguir alcanzando a los no alcanzados. Pero hay una cosa aquí que me llama la atención en la carta de Pablo, y está en el versículo 23, ya lo leímos, cuando dice, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones. O sea, es en serio, no hay nada más que Pablo pueda hacer aquí. Todo está bien y ya se puede ir al siguiente lugar. O sea, él estaba escribiendo esta carta en Corinto. Ustedes han leído 1ª, 2ª Corintios. Esa es la iglesia más disfuncional y rara y no saludable de todas. Y no creo que Pablo con ese versículo esté diciendo que aquí ya todo está bien, que ya, aquí todos ya se graduaron y ya no me necesitan. Pero lo que creo que sí está diciendo es, el evangelio está aquí. Hay cristianos aquí, hay una iglesia aquí. Por más desordenada que esté, la gente aquí tiene acceso al evangelio y hay una presencia de evangelio. Se están haciendo discípulos porque las personas aquí tienen a Jesús. Pero hay lugares que todavía no conocen el nombre de Jesús. Lugares como España. Y ese es el mandato que se nos ha dado, llevar el evangelio a esos lugares no alcanzados. Toda la vida de Pablo y la vida de los cristianos en las iglesias que él plantó, de donde se escribió nuestro Nuevo Testamento, está basada en el mandato específico de Jesús a sus discípulos, de hacer discípulos de todas las naciones. Y mi pregunta para ti es si tu vida, si tu discipulado también refleja este fundamento. No sabemos si Pablo llegó a España. Sabemos que llegó a Roma, aunque no como él esperaba. Él llegó encadenado como prisionero y ahí básicamente es donde termina la historia de los hechos. Pero no es donde terminará la historia de este mundo. Juan al final de la Biblia le recuerda a los cristianos cómo terminará nuestra historia. Apocalipsis 7, versículo 9 y 10 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Iglesia, esa es la verdadera visión de Iglesia Reforma. Y te ruego a que no quites tu mirada de esa visión. No permitamos que esta imagen desaparezca después de salir de aquí. Oremos que esta imagen que vemos aquí, que eso domine todo lo que hacemos, que nuestro discipulado alcance a todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas. Sigamos a Jesús, no porque nosotros lo necesitamos, sino también porque el mundo necesita escuchar su nombre. Algunos de nosotros podemos ser llamados a ir, a empacar las maletas y a vivir en una cultura diferente por el bien del evangelio.
Pero todos estamos llamados a vivir por esta gloriosa verdad. Cada cristiano está llamado a ser un hacedor de discípulos para Jesús, porque Jesús no solo es el Señor de Guatemala, no solo es el Señor de las zonas verdes en ese mapa, es el Señor de todo el mundo. Y nuestro cristianismo no debe girar en torno a lo que nosotros necesitamos únicamente, sino en torno a lo que Jesús nos ha llamado a cumplir. Así que terminaré con dos preguntas. Y la primera pregunta es para ti personalmente. ¿Qué necesita cambiar en tu vida para que seas un hacedor de discípulos para todas las naciones? ¿Qué necesita cambiar en tu vida de oración? ¿Qué necesita cambiar en tus finanzas, en tus prioridades, en tus perspectivas? ¿Cómo te está llamando Dios a ser un hacedor de discípulos para todas las naciones justo donde vives? Ahora mismo, donde quiera que Él te guíe a través de las oportunidades que tengas, te está llamando a ir a corto o a mediano o a largo plazo a otra cultura. Y segundo, para que lo consideres en tu capacidad como líder o persona de influencia en tu iglesia, en tu trabajo, en tu hogar, en tu comunidad. Al administrar la posición de liderazgo y las oportunidades que Dios te ha dado, ¿qué necesita cambiar en tu liderazgo? En la manera en que usas tu influencia para movilizar hacedores de discípulos para todas las naciones. ¿Cómo puedes hacerlo tú y cómo puedes usar tu influencia para liderar a otras personas también? Cualquiera que sea tu influencia, la influencia que Dios te ha dado en tu iglesia, hogar, trabajo, comunidad, ¿cómo puedes administrar esa influencia para movilizar, para equipar, para levantar, alentar, activar y dar rienda suelta a hacedores de discípulos para todas las naciones? Es mi oración, iglesia, que el Señor traiga claridad y convicción a tu corazón, porque todos sabemos cuánto necesitamos a Jesús y hay una realidad que se compone de 3,000 millones, más de 3,000 millones de personas que no lo conocen, y a menos que algo cambie en nosotros, jamás lo conocerán. Es tan glorioso ser conocido y amado por Jesús. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer con ellos que no saben nada acerca de Él? Oremos. Dios, te pedimos que nos libres de una mentalidad de solo ser espectadores en la iglesia. Señor, te pedimos que levantes hombres y mujeres y maestros y abogados, ingenieros, vendedores, artistas, cocineros, emprendedores, mamás y papás, que sean todos, Señor, hacedores de discípulos para las naciones, donde quiera que vivamos y vayamos. Señor, te alabamos por el privilegio de ser alcanzados por el Evangelio. Te alabamos porque tenemos acceso, porque hay una presencia firme del Evangelio aquí en nuestra ciudad. Te alabamos, Señor, porque tú nos das esperanza en medio de las heridas y angustias que sentimos en este mundo, Señor. Y te alabamos porque tú nos has invitado a participar en tu mandato de hacer discípulos de todas las naciones, para unirnos a ti en lo que estás haciendo, para llevar esta misma esperanza a las personas que nos rodean y que también están bien lejos de nosotros, Señor. Pero sabemos que no están lejos de ti. No queremos perdernos de esta visión, de esta misión que tú tienes, Señor, de esta invitación que tú tienes para nosotros. Así que ayúdanos, Señor, te rogamos, en nuestras vidas, en las posiciones de liderazgo que nos has dado, Señor, úsanos como tú desees para proclamar el amor del Señor Jesús entre todos los pueblos de la tierra, en todos los lugares de la tierra.
Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y es en tu nombre que oramos. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Y no solo respondamos